Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y nuestro tema de exposición el día de hoy será autotransformador, en la cual pues trataremos de exponerlo con una serie de pasos en la cual se irá detallando cada uno de ellos. Para empezar a hablar del autotransformador, empezaremos con un poco de historia. El autotransformador fue creado para los años de 1850 por el físico y mecánico parisino Heinrich Daniel Rutherford, pero no fue hasta el año de 1885 donde George Westinghouse en la ciudad de Nueva York, que es un empresario y un ingeniero inventor estadounidense, pues compró la patente y a este comprar la patente, pues la hizo de uso comercial. Bueno, ahora hablaré un poco de qué es un autotransformador. Bueno, en pocas palabras, el autotransformador se diferencia de los transformadores eléctricos. El autotransformador es un tipo de transformador eléctrico donde el primario y el secundario comparten el mismo devanado. Y este es el único devanado, o sea, un devanado común. En otras palabras, se trata de un transformador de una sola bobina. Y esto, a diferencia de un transformador normal, donde dispone de dos devanados aislados eléctricamente, que son el primario y el secundario. Hablando un poco de esto, se podría decir que la principal ventaja, al ser solo de un bobinado, pues tiene un costo menor y mejora la regulación del voltaje en su línea de transmisión y genera mayor potencia debido a esto. Pero igual a esto tiene su desventaja, que no tiene el aislamiento de devanado, tanto primario como secundario, como lo tiene un transformador convencional de doble bobina. También un autotransformador se utiliza principalmente para los ajustes de voltaje de línea para cambiar su valor o para mantenerlo constante. Y esto se da en condiciones de carga. Una parte de la corriente de la carga se obtiene directamente del suministro y la otra parte restante se obtiene mediante la acción del transformador. La siguiente parte de la exposición, que es cómo funciona el autotransformador. El funcionamiento del autotransformador es como funciona como un regulador de voltaje. Al igual que los autotransformadores funcionan basados en el principio de campos magnéticos, variantes en el tiempo, por lo que no pueden ser utilizados en circuitos de corriente continua. Y esto es para reducir al mínimo las pérdidas en el núcleo, en el núcleo debidas a las corrientes de histéresis magnética. Esto se suele utilizar en el acero eléctrico laminado en finas chapas que luego se apilan y compactan. Las láminas del núcleo así construidos se orientan y se hacen coincidir. Y esto deriva en que la dirección del flujo magnético con la dirección de la laminación, donde la permeabilidad magnética es mayor. Entonces, así podemos ver en qué se diferencia el autotransformador con el transformador. Bueno, en esto llegamos a lo que es la relación de transformación de un autotransformador. Es muy sencillo. En el número de vueltas del devanado completo, tanto en serie más común, y en el número de vueltas del devanado común. O sea, son dos, el de serie más común y el de devanado solamente común. Y esta relación entre el número de vueltas y el devanado completo, por ejemplo, con una toma en la magnitud del devanado se puede obtener una tensión de salida en el devanado común, al igual a la mitad de la fuente. Esto depende de la aplicación que le vamos a dar. La porción del devanado que se utiliza solo para el circuito de alta tensión se puede fabricar por alambre de menor calibre, puesto que requiere menos corriente que la porción del devanado común en ambos circuitos. De esta manera, la mantilla resultante es aún más económica. Bueno, así por esto podemos ver la relación de transformación del autotransformador,
tanto en de serie como común, que obviamente el serie más común, al tener mayor componente, pues adquiere un grado mayor de complejidad que solo el común. Por eso a veces en estas relaciones suele ser más utilizada la de rebanado común, aunque también tiene una desventaja de que obviamente al ser común y al ser más simple, pues tiene menos uso menor utilidades. En sí las dos son muy utilizadas, aunque la de serie más común, pues tiene un poquito más de usos, o sea, está para más procesos. Hablando de la relación de transformador, pasamos a lo que son los tipos de autotransformador. Y aquí pues tenemos dos tipos: el autotransformador reductor y el autotransformador elevador. ¿En qué se caracteriza el autotransformador reductor? Sí, que si se aplica una tensión, altera entre los puntos eléctricos y se mide la tensión de salida entre los puntos E1 y E2, así como en el circuito. Y se dice que el autotransformador es reductor de tensión. Este tipo de autotransformador reductor, como su nombre lo dice, es un reductor en la tensión del circuito. Y pues ahí podemos ver sus relaciones de vueltas, que es BH entre C menor a, que es menor a 1. Igual, en el autotransformador elevador, su mismo nombre lo dice, se aplica para la tensión alterna entre nuestro BH y se mide la tensión de salida entre los voltios, entre sus voltios BC, que se dice que el autotransformador es de elevador de tensión. Y aquí vemos la diferencia entre estos dos. Uno reduce y el otro aumenta la tensión. Y esto va, pues, obviamente, relacionado con su número de vueltas. Ahí también podemos apreciar su circuito. Más adelante. Buenos compañeros, mi nombre es Delmi Marcela y a continuación yo voy a continuar con lo que son las explicaciones acerca de las conexiones de un autotransformador. Como podemos ver, las conexiones de autotransformador pueden ser autotransformador reductor y autotransformador elevador. Aquí vemos los distintos circuitos que representan las maneras en que estas pueden ser conectadas. Y lo que la diferencia es como la manera como están ubicadas y sus conexiones. Ahora yo les voy a hablar acerca de lo que son las ventajas y sus desventajas. Sus ventajas es que son menos costosos, es decir, su tamaño es de 50% del tamaño de los transformadores de bobinado. Por lo tanto, el transformador automático es más pequeño en tamaño y por ende más barato. Otra de sus ventajas es que tiene una mejor regulación. Esto se debe a una menor pérdida óhmica y una pérdida del núcleo debido a la reducción de material transformador. Las pérdidas bajas también son una gran ventaja, ya que tienen una mejor regulación de voltaje. Otra de las ventajas es que tienen una mayor potencia. Esto sucede ya que el autotransformador genera mayor potencia y mejor rendimiento. Y la última ventaja que tenemos aquí para mostrar es su fácil construcción. Esto es una superventaja ya que requiere menos cobre. Entre sus desventajas tenemos el flujo de fuga entre los devanados primarios y secundarios. Esto es ya que es pequeño y por lo tanto su impedancia es baja. Su segunda desventaja es que las conexiones en los lados primarios y secundarios tienen que ser necesariamente iguales y al mismo tiempo no tener un aislamiento en los primarios y secundarios. Otra ventaja muy grande acerca de los autotransformadores es la baja regulación de tensión. Y esto se da debido a la construcción eléctrica del autotransformador. La impedancia de entrada del autotransformador es menor que de un transformador común. Y la última que tenemos aquí para mostrar y explicar es que el devanado secundario no está aislado del devanado primario. Si se usa un autotransformador para suministrar bajo voltaje desde un alto voltaje,
y hay una ruptura en el devanado secundario, el voltaje primario completo llega a través del terminal secundario. Y esto es peligroso para el operador y el equipo. A continuación, lo que les voy a hablar es acerca de las aplicaciones de las autotransformadoras. Actualmente existen aplicaciones muy importantes para el funcionamiento de las máquinas que requieren autotransformadores y a menudo estas las utilizamos en sistemas eléctricos de potencia. Eh, los autotransformadores se utilizan a menudo en sistemas eléctricos de potencia. Esto es para interconectar circuitos que funcionan a tensiones distintas. La segunda aplicación que mayormente se utiliza en la industria es para conectar máquinas fabricadas para tensiones nominales diferentes a la de la fuente de alimentación. Esto, por decirlo así, es como, por ejemplo, de motores de 480 voltios conectados a una alimentación de 600 volts. Se utilizan también para conectar aparatos electrodomésticos, cargas menores de las dos alimentaciones a nivel mundial. Y el tercera aplicación que tenemos es en sistemas de distribución rural, donde las distancias son largas y se pueden utilizar transformadores específicos relacionados de uno a uno. Esto también para aprovechar la multiplicidad de tomar para variar la tensión de alimentación y de esta manera poder compensar las apreciables caídas de tensión en los extremos de la línea. Tenemos también algo muy común y muy importante de recalcar, los cuales son los autotransformadores para arranques de motor. Los autotransformadores para arranque de motor reducen la corriente de arranque manteniendo la tensión baja aplicada durante la operación de puesto en marcha de motores síncronos y asíncronos. Por lo general, el arranque directo del motor genera trastornos de tensión y estrés mecánico a los equipos. Por ende, es posible arrancar con una tensión reducida utilizando un transformador y este reduce en gran medida la corriente de arranque con un moderado torque de arranque. También podemos mencionar que están diseñados normalmente con tomas de tensión en 50, 60 y 80% de la tensión nominal, a diferencia de los sistemas de arranque basados en reactores. La tensión del motor es fija y se alcanza mayor reducción en corriente de arranque con el mismo torque de arranque de motor. Y como mencionamos acá en la presentación, el motor está conectado a las tomas en el autotransformador durante el periodo de arranque de tensión reducida y con la tensión de arranque más baja, el motor consume menos corriente y desarrolla menos torque si es que estuviera conectado a la tensión de línea. Sus características, pues, son las que mencionamos a diferente, que la tensión en el motor es menor a la tensión de la línea, esto por la relación de transformación. Su corriente de motor excede la corriente en línea, esto por inverso a la relación de transformación, y el torque de arranque es reducido por el cuadrado de la tensión en el motor, así como mostramos los diagramas que están a la par. Una representación. A continuación podemos ver lo que son un diagrama de conexión del motor autotransformador y sus imágenes de pues cómo se ven en la vida real. Bueno, a continuación los dejo con mi compañero Eduardo Padilla, quien va a hablar acerca de un ejercicio práctico y demostrativo de lo que son los autotransformadores. Bueno, gracias compañera. Y como seguimos con el ejercicio práctico demostrativo, aquí tenemos, bueno, más que todo un autotransformador con datos de placa que son 100 voltiamperios y una relación de transformación de 120 a 12 voltios. Ya tenemos para este ejercicio, nos dice que tenemos que encontrar cuál es si se aplica un voltaje primario de 120 voltios al transformador, cuál sería el VH o el voltaje secundario. Y a su vez también, como inciso B, encontrar cuál es la capacidad máxima en voltiamperes de que este modo para una buena operación. Como inciso C, calcular la ventaja nominal de esta conexión como autotransformador sobre la ventaja nominal, que es una operación convencional de 120 a 12 voltios,
En este caso estamos viendo que este es un autotransformador elevador, ya el cual tiene un voltaje que se le aplica, un VL, voltaje de línea, a 120 voltios con ángulo de 0 grados, los cuales tiene dos devanados, uno con un número de vuelta de 12, el cual tiene una relación de número de vueltas en serie, y el otro tiene un número de vueltas común que son igual a 120, y la cual también tenemos que calcular una corriente de H o una corriente de salida. Como inciso A, nos está diciendo que para conseguir una transformación elevadora en el primario de 120, la relación de vuelta entre el devanado primario, que es la número de vueltas comunes, y la vuelta en el devanado serie, en este transformador debe ser una relación de 120-12 o también 10-1. Para el inciso A, el transformador se usa como un transformador elevador. El voltaje secundario es igual a VA y la ecuación que ya está dada ahí, que sería igual al voltaje de salida, igual a los números de vueltas en serie más los números de vueltas comunes sobre los números de vueltas comunes multiplicados por el voltaje que se le aplica, que en este caso serían los 120, y esto nos da alrededor de unos 132 voltios, que en este caso se está aplicando, que es un voltaje, es un autotransformador elevador, lo cual el voltaje que se le aplicó aumentó su cierta cantidad de 120 a 32, aumentó aproximadamente 12 voltios. Bueno, para el inciso B, el valor máximo en voltiamperes en cualquiera de los dos devanados de un transformador es de 100 voltiamperios. ¿Cuánto es la potencia aparente de entrada o de salida suministrada? Para encontrar la respuesta, debe examinarse el devanado en serie. En este caso utilizamos el voltaje en serie y en el devanado, que es de 12 voltios. Y el valor en voltiamperes del devanado es igual a 120. Y en este caso calculamos la corriente máxima en serie. En este caso utilizamos la corriente máxima que nos dan, que es igual a 100 voltiamperios. Y el voltaje en serie, que ya lo calculamos en este sentido, que serían 12 voltios, que es más que todo la diferencia entre tanto el voltaje de salida como el voltaje de entrada. Y esto nos da a una corriente de 8,33 amperios, debido a que la corriente en serie es igual a la corriente secundaria o la corriente A, en función de que el voltaje secundario es de 132, la potencia aparente del secundario sería que en este caso tenemos que calcular cuál es la potencia de salida, la cual la podemos calcular sobre voltaje de salida, sobre corriente de salida o el VH por IH, el cual nos da aproximadamente 1100 voltiamperios o lo podemos reducir a 1,1 kilovoltiamperios. Y para el último inciso, que cuál es la ventaja nominal que se puede calcular a partir del inciso anterior. Y en este caso encontramos lo que es la potencia SDS, que se define como la potencia aparente de entrada y de salida del transformador, que esa la dividimos entre una potencia que entra al primario, que en este caso fue la potencia que encontramos, que es igual a 1 kilovoltiamperios sobre la potencia aparente que nos da, que es de 100 voltiamperios, y nos da una relación de 11. También hay de otra manera donde la podemos encontrar, que es esa misma ecuación, que es igual al número de vueltas en el devanado en serie más el número de vueltas en el devanado común sobre el número de vueltas en serie, que a su vez siempre nos da la misma valor, que son 11, y que lo que significa este 11, que con cualquiera de las dos ecuaciones la potencia nominal se incrementa 11 veces. En este caso, la potencia aparente que nos daba se elevó 11 veces a llegar a un punto de 1101 kilovoltiamperios. Y con esto culminamos lo que es la exposición del grupo número 3 sobre autotransformadores, y espero que haya sido de muy grato conocimiento sobre este tema y sobre este dispositivo,
que ayuda de cierta forma a amplificar, tanto amplificar o reducir la tensión y aumentar tanto la potencia o la corriente, independientemente cuál sea su uso.